¿Cuántos aquí creen en la idea de que tu forma de pensar tiene algún efecto en tu vida y que tus pensamientos están muy conectados con tu futuro? Tus pensamientos de alguna manera crean tu realidad. ¿Crees eso? Así que, ¿cuántos tienen una visión clara de su futuro? Verás, tú tienes de 60 a 70,000 pensamientos en un día. Y de esos 60 a 70,000 pensamientos que creas en un día, el 90% de ellos son los mismos pensamientos del día anterior. Vaya dato perturbador. Así que si crees que tus pensamientos están conectados de alguna manera con tu vida, entonces los mismos pensamientos conducen a las mismas elecciones. Esas mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos, que a su vez crean las mismas experiencias. Las mismas experiencias producen las mismas emociones, y esas mismas emociones impulsan los mismos pensamientos. Y tu biología, tu circuito neuronal, tu neuroquímica, tus hormonas neurales e incluso tu expresión genética son iguales a cómo piensas, actúas y te sientes. Y el cómo piensas, actúas y te sientes es tu personalidad. Y tu personalidad crea tu yo real. Así de fácil. Así que si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, entonces tendrás que empezar a considerar lo que has estado pensando y cambiarlo. Tendrás que tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes y observarlos. Tendrás que prestar atención a tus hábitos, tus comportamientos automáticos y modificarlos. Tendrás que mirar las emociones por las que vives todos los días, que están conectadas con tu pasado, y decidir si esas emociones pertenecen a tu futuro. ¿Has visto cómo la mayoría de las personas intenta crear una nueva realidad con la misma personalidad y no funciona? Literalmente, tienes que convertirte en otra persona para que tu cerebro organice y refleje todo lo que sabes en tu vida. Tu cerebro es un registro del pasado. Es un cúmulo de todas las cosas que has aprendido y experimentado hasta este momento. Así que si despiertas todas las mañanas, te levantas de la cama del mismo lado, apagas tu alarma con el mismo dedo, arrastras los pies al baño y usas el inodoro como siempre, tomas una taza de café y lo bebes en tu taza favorita, luego tomas una ducha y lavas tu cuerpo con la misma rutina. Te diriges al trabajo y al llegar ves a las mismas personas, llegando a la misma hora y haciendo las mismas cosas que han memorizado muy bien. Te apresuras en llegar a casa, en revisar tus emails, te apresuras a ver tu Facebook e irte a la cama. Y aquí está mi pregunta. ¿Tu cerebro cambió todo tu día? Podríamos decir que tuviste los mismos pensamientos, realizaste las mismas acciones inconscientes, viviste las mismas emociones, pero secretamente esperabas que tu vida cambiara. Existe un principio en neurociencia. Y ese principio dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan igual. Así que si tienes los mismos pensamientos, tomas las mismas acciones, te comportas de la misma manera, repites las mismas experiencias que imprimen las mismas redes neuronales en los mismos patrones, y luego produces las mismas emociones, lograrás cablear tu cerebro en una señal muy definida. Porque si disparas y conectas los mismos circuitos de la misma manera,
esos circuitos comenzarán a estar más conectados. Y cuando tengas 35 años, lo dice la ciencia, te convertirás en un conjunto de comportamientos memorizados, hábitos inconscientes, reacciones emocionales automáticas, creencias y percepciones e incluso actitudes que funcionan como un programa de computadora. Le quitas lo divertido a la vida. Y si haces algo una y otra vez, la repetición de esas acciones a lo largo del tiempo condicionará tu cuerpo a saber hacerlo bien, mejor que tu mente. Y un hábito es cuando tu cuerpo conoce algo mejor que tu mente, donde has hecho algo tantas veces que ahora el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Y por lo tanto, el 95% del comportamiento de las personas, de sus actitudes, pensamientos, creencias y reacciones emocionales son programas subconscientes. Es un poeta. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por ejemplo, ahora estás aquí mismo para aprender nueva información. Y cada vez que aprendes algo nuevo, haces nuevas conexiones en tu cerebro. Eso es aprender. Aprender es forjar nuevas conexiones sinápticas. La evidencia física es el resultado de tu interacción con el ambiente. Y las huellas de la conciencia se llaman aprendizaje, haciendo nuevas conexiones. El premio Nobel Laureate Kandel descubrió en el año 2000 que cuando las personas aprendían un poco de información, se duplicaba el número de conexiones en su cerebro de 1300 a 2600 conexiones. Pero si no repasaban esa información, si no podían repetirla o no la recordaban, esos circuitos se esfumaban en horas o días. Así que si aprender hace nuevas conexiones sinápticas, entonces recordar es mantener y sostener esas conexiones. Ahora estás aquí mismo para aprender información vital sobre la creación de un futuro y estar definido por una visión hacia él, en lugar de los recuerdos del pasado. Porque si no estás definido por alguna visión que sea más grande que tú y no te apasiona esa misma, significa que te quedaste con el viejo hardware del pasado en tu cerebro y tu vida será predecible. Así que estarás de acuerdo que nuevos pensamientos y nueva información deberían llevar a nuevas elecciones. Nuevas elecciones deberían llevar a nuevos comportamientos. Y nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias. Y nuevas experiencias deberían producir nuevas emociones. Y esas nuevas emociones deberían impulsar nuevos pensamientos, y eso se llama evolución. Mira ese potencial. Así que si tu cerebro es un registro del pasado y no tienes una visión clara del futuro, vivirás en el pasado y nunca llegarás a ese nuevo futuro. Entonces, si despiertas por la mañana y no te sientes definido por una visión que es más grande que tú, no te saca de la cama e inspira a más posibilidades. Si te levantas y vives con el viejo hardware del pasado, las viejas emociones guardadas en tu cuerpo, ¿sabes lo que te pasará? Te despertarás y abrirás los ojos, verás a las mismas personas, irás a los mismos lugares y harás exactamente lo mismo a la misma hora. Y en el momento en que abres los ojos, de pronto ahora tu ambiente externo será el que controle cómo piensas y sientes. Porque tienes una red neurológica en tu cerebro para cada persona que conoces, cada lugar al que vas, todo lo que tienes, todo lo que haces. Y en el momento en que abres los ojos y ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares y haces exactamente lo mismo a la misma hora, tu entorno externo es el que enciende diferentes circuitos en tu cerebro, lo que hace que pienses igual a todo lo que ya conoces. Espero ahora creas que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino,
Y mientras pienses igual a tu entorno, seguirás creando la misma vida. Cambiar de verdad es pensar más allá de tu entorno. Pensar más allá que las circunstancias de tu vida. Pensar más allá que las condiciones en tu mundo. Y cada gran persona en la historia sabía esto. Ya sea Mahatma Gandhi, Martin Luther King, los hermanos Wright, Juana de Arco, todos tuvieron una visión que no podían ver, no podían oler, no podían saborear, no podían sentir, pero estaba viva en su mente. Estaba tan viva en su mente que comenzaron a vivir como si esa realidad futura estuviera sucediendo en su presente. Tienes mi respeto, Stark. Así que en el momento en que dejas de hacer las mismas elecciones que siempre tomas, prepárate porque será algo incómodo. A ese momento cuando te encaminas hacia tu nuevo yo, lo llamamos la entrada al río del cambio. Pero ahora recuerda, el 95% de lo que eres es tu cuerpo y tu mente. Ya sabes, has hecho algo tantas veces que tu cuerpo lo hace mejor que tu cerebro. Por lo que en realidad puedes quejarte inconscientemente, porque tu cuerpo lo hace todo el tiempo. Y si de repente dices no más quejas, no más culpas, no más autocompasión, no más hablar de otras personas, ya no lo haré. ¿Sabes lo que pasa, cierto? Tu cuerpo empezará a enviar señales al cerebro. Él está condicionado de esa manera. Pero de pronto comenzarás a escuchar pensamientos en tu cabeza. Y si mejor empiezas mañana es mucho mejor. Esto es muy difícil para mí, necesito un cambio, estoy mal y es culpa de mi madre, culpa de mi ex esposo, de mi ex esposa, soy así por algo, o lo peor de todo, esto no me hace sentir bien. En el momento en que respondes a ese pensamiento como si fuera cierto, te llevará a la misma elección, que conducirá al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción, y la persona dirá, esto se siente bien. Es algo familiar. Pasar del viejo yo al nuevo, entrar en ese vacío, tener esa incertidumbre, es algo biológico y neurológico. La muerte química de la genética hormonal de tu viejo yo. Y la gente nos dirá, pero con esa incertidumbre no puedo predecir mi vida ni mi futuro. Y siempre hay que decirles lo siguiente, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. No se puede partir de lo conocido. Y cuando tú y yo nos sintamos cómodos con lo desconocido, ahí es donde la magia ocurrirá, ya que nunca sucederá en lo que ya conoces.